exactamente. Y ya con eso se arma una doctrina. ¿Cómo se llama esa forma de pensamiento? Eso, de querer meter en la Biblia lo que uno piensa, eisegesis. Digan, aprenderse esa palabra, sí, ¿verdad? Una palabra nueva. Ahora, hay otra palabra que es todo lo contrario. Exégesis. Nosotros hacemos exégesis de la Biblia. ¿Qué es? Que lo que está en la Biblia, nosotros entendemos y aprendemos de la Biblia hacia nosotros. ¿Verdad? Abrimos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón y aceptamos lo que la Biblia dice para nosotros. Los principios son verdades que se aplican en todas las culturas y épocas. Son como las ramas de este árbol que derivan del tronco. Entonces, ¿qué es lo que dicen los principios? Uno, que los creyentes que pecan le ocasionan sufrimiento a la iglesia. Eso es lo que usted va entendiendo entre líneas. No lo dice ahí. Pero es lo que trata de decir. Es lo que se entiende. Es los principios. ¿Qué otra cosa nos dice eso? Que los creyentes que pecan deben ser restaurados por medio de la disciplina de la iglesia. ¿Ok? Y luego, ¿qué son las aplicaciones? Como en las prédicas. Que ya usted llega el pastor y entonces agarra un pasaje y comienza a aplicarlo, pero para su vida natural, su vida de entre semana. Entonces, como un pastor que está predicando, dice, conoce a alguien que le haya ocasionado sufrimiento a la iglesia. Ya usted comienza a pensar y a razonar. Si la mente se abre a un montón de otras... Ajá. Pasamos ahora a cultura e historia. Historia, registro del pasado, generalmente escrito, que incluye pueblos, sucesos, hechos. Cada libro de la Biblia tiene una historia única. La cultura. Incluye valores, costumbres, creencias y prácticas de un grupo de personas. Los judíos tenían una cultura diferente a la de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder estudiar el contexto histórico si no somos científicos? ¿Dónde es que están entonces los contextos históricos y culturales? La Biblia de estudio. Vea, por eso es que le pedía internet, pastor, porque les quería enseñar esta herramienta, porque no solamente está en la Biblia de estudio, sino que ahora también podemos nosotros contar con inteligencia artificial. Por ejemplo, yo ahora uso uno que se llama ChatGPT. Y ella tiene conocimiento de todas las Biblias de estudio y de todo junto. Ahora, se puede equivocar, usted estudie con esto y también estudie con Biblias de estudio y combine informaciones. ¿Cuál es el contexto histórico de Primera? Pero eso es una aplicación, o simplemente la uso en Google. Esto es una página que está en Google que se llama ChatGPT. Sí. Yo le pregunto y ya comienza a hablar. Bueno, le tiene un poquillo ahí. Es que sabe, esta viejilla sabe. Entonces vamos a ver qué escribió. Estudiado. Ella ha estudiado. Son herramientas con las que podemos contar, yo la uso mucho. Primera de Corintios es una epístola escrita por el apóstol Pablo y forma parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Fue escrita a la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto, una importante ciudad portuaria en la antigua Grecia. ¿Ve? Entonces ya ahí abre el entendimiento. Del puerto. Entonces seguramente habían barcos, habían pescadores, había mucho comercio, llegaban de otras tierras, de otros países. Cantín. ¿Sí? Entonces imagínense intercambio cultural. Ve, usted le habla a la gente, sabe esas cosas. Sí, La epístola. Porque dice que había mucho pecado. Mucho pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegaban ahí a chatecar. La epístola fue escrita por Pablo alrededor del 54-55. ¿Qué es eso? Contexto histórico. ¿Sí? Durante su estancia en Efeso, una ciudad en la provincia romana de Asia, en lo que ahora es Turquía, Corinto era una ciudad cosmopolita y comercial, pero también conocida por su inmoralidad y pluralismo religioso. ¿Qué es eso? Acerca de la cultura de ellos. Estamos aprendiendo mucho. Es un poquito de investigación antes nos abre la mente. Eso es simplemente lo que estamos hablando, ¿sí? Las Biblias de estudio han subido muchísimo de precio. Hay opciones como bajarlas en PDF, que para mí también es muchísimo más útil también bajar aplicaciones
como una que se llama eSword para instalar. Y eso usted le puede instalar mapas, todas las concordancias del mundo que quiera, todas las historias, puede combinar los idiomas hebreo, arameo, griego, que le salgan a la par. En el celular también hay opciones de Biblia de estudio y que usted nada le pone la palabra y le busca todo lo que Lo que puede ser es- herramientas hay, no podemos decir que son muy caras. Hay hasta de gratis en el celular, bajamos de la Google Play y ahí están. Bueno, para estudiar el contexto histórico, normalmente nosotros tenemos que hacernos preguntas. Algo fácil, como quién era, cuándo se escribió el libro, cuál era el propósito del libro, qué relación tenían las personas, cualquier pregunta que usted considere relevante. Y la cultura incluye los valores y costumbres de la gente, la forma de pensar de la gente de esa época, los usos, los gustos, los valores, supersticiones, fiestas, educación, cómo era que se comportaba la gente en esa época, qué tan diferente es a mí. Exactamente, entonces todo el curso de hermenéutica debe incluir esto que dice acá. Texto sin contexto es un pretexto. Si un curso de hermenéutica no le dicen esta frase es porque está malo el curso. Contexto. Ujú. El contexto son los versículos escritos que vienen antes y después de un versículo. El verdadero significado de cualquier versículo es el significado que tiene en su contexto. Realmente nosotros podemos entender un versículo bíblico solo por el mismo versículo. Tenemos que entender el versículo siempre con todo lo que dice el párrafo, nunca suelto. Eso es la ley del contexto. Entonces aquí nos ponen 3 circulitos, ¿ven? Entonces aquí ya comenzamos a pegar lo que es el contexto histórico, el contexto cultural, que es del que estamos hablando, y le agregamos el contexto literario, correcto. Un texto fuera de contexto tergiversa la verdad y extravía a la gente. Algunos judíos acusaron a Jesús de decir que él levantaría el templo en 3 días. Citaron algunas de las palabras de Jesús, pero ninguno de su significado. Ellos hablaban del templo de Herodes, pero Jesús hablaba del templo en su cuerpo. Juan 2, 19, 21. Los que usaron las palabras de Jesús fuera de contexto extraviaron a muchos. Las palabras de Dios, divorciadas de su significado, extraviaron a la gente. En la vida de Jesús constantemente pasaba esto. Palabras sacadas de contexto. Es como cuando los medios de comunicación en el día de hoy, ¿verdad? Alguien dice algo y le cortan un pedacito y para que piense la gente que está diciendo otra cosa. Eso nos pasa a nosotros con la Biblia. Entonces agarramos y cortamos un pedacito de la Biblia, podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces tenemos que estar todo completo, ver la película completa. Dice así clarito y bien bonito. La subdivisión. Entonces vamos a abrir por favor Mateo 1 al 17. Es un ejemplo de qué son las subdivisiones. El capítulo 1 hasta el 17, ven que termina y antes del 18 hay como un título. Sí, es todo aquello que empiece después de un título o termine después de un título. Eso Exactamente. es una subdivisión. Un subtítulo. Son como Esto. un tema diferente. Ah, ya, un Ajá, subtítulo. es- Pero no necesariamente, porque ya vamos a ver eso. A veces los temas quedan cortados. Ajá. Sí, a veces hay algunas que no lo tienen, o, ¿verdad? O varía también. Exactamente. Depende de la Para estudiar la Biblia hay que traer la Biblia. Biblia. Lucas, perdón. Lucas 18. Solamente ahí para aportar algo. Señor. En ese subtítulo que usted acaba de leer y que la pastora también leyó, y los dos son distintos, es porque esos subtítulos, por decirlo así, en el original de la Biblia no están, y Ajá. esos se pusieron para una interpretación más dividida del mismo Para del nosotros, libro, para más ¿verdad? comprensión. Pero eso no es, por decirlo así, de la escritura, de la palabra de Dios, sino que fueron títulos que los escritores, no, los traductores de la Biblia Sí, traductores. se lo dieron. Porque el escritor Sí, es es que el original. escritor Pablo no sabe, ni Mateo, que pusieron eso ahí. Sí. Eso, Amén, amén. El autor acá dice que hay que agradecerle a todos esos hombres que trabajaron y dedicaron su vida para eso porque nos facilitan a nosotros memorizar, entender dónde están las cosas. Si no fuera por ello, todo vendría en una sola prosa. ¿Y dónde está todo?
¿verdad? Versículos, subdivisiones y eso. Entonces, si se puede hacer mejor, más adelante alguien lo mejorará. Pero ahorita, gracias a ellos, tenemos eso. Capítulos y versículos. Una historia dice que un hombre iba montando a caballo cuando marcó los números de los capítulos para nuestras Biblias. A veces el caballo metía la pata en un hoyo y esto hacía que la pluma del hombre marcara un lugar repentinamente, por accidente. Aunque esta historia no es verdad, trata de explicar por qué algunos de los números de los capítulos están en lugares que nos sorprenden. Poner todos los números de los capítulos en la Biblia por primera vez fue un gran trabajo enorme. Estamos agradecidos con los que añadieron estos números. Su trabajo fue bueno, pero no perfecto. Amén. Qué ignorante, yo pensaba que eso era así. No, para eso estamos, para aprender. Yo creía Sí. que eso era así. La palabra, sí. Qué barbaridad. No, pero qué importante es porque es que yo lo mencioné ahorita lo de los títulos, porque cuando uno empieza a estudiar, uno pelea por un título de esos, alguien le dice que no, y luego uno se da cuenta que no está. Sí, pero eso no tiene que salir de la ignorancia por si. Eso no es Biblia. Esos títulos no son bíblicos. Esta serie que dan ahora que se llama, ¿cómo se llama? The Chosen. The Chosen le abre mucho hay cositas humanas, sí, hay cosas humanas por ahí, pero le abre un montón los ojos porque toda la historia está acomodada como de manera secuencial. Y a veces la forma en que están los versículos en la Biblia te cortan la idea y vos empezás como de nuevo, tu cerebro, ¿sí? Tu cerebro empieza como de nuevo el relato, como si fuera otro día, otra historia. Y en realidad, si usted se da cuenta, en muchas ocasiones es el mismo relato, la misma historia. Entonces tenemos que estar, como estudiosos de la Biblia, hermenéutica, que estamos acá, tenemos que estar atentos a eso. Bueno, voy a sacar un contacto. Vean, hermanos, hay otra herramienta que se llama el bosquejo. ¿Se acuerdan que vimos el de la historia, de la cultura, que le preguntábamos al ChatGPT o veíamos en... también, el bosquejo también lo traen las Biblias de estudio, lo traen. Vamos al ChatGPT. Chat, A mí siempre me costó entender razón. hágame un bosquejo de quién? Apocalipsis. Vean esta super herramienta, hermanos. Título, libro, Apocalipsis, introducción. Del capítulo 1 al capítulo 3. Vamos a encontrar el saludo y la bendición. Luego, del capítulo 4 al capítulo 8, el tema va a tratar del anuncio del retorno de Cristo. Después va a haber como una subdivisión, pero ya en cuestión del libro, como donde cambia totalmente la línea, ¿sí? Y entonces va a hablar acerca de las 7 iglesias en Apocalipsis, desde el 1 hasta el 3:22. Entonces, dentro de ese grupo va a hablar acerca de la visión de Jesús y el encargo a Juan, desde el 9 al 20. Y después va a hablar de los mensajes de la cena. Muy bueno. El bosquejo Buenísimo, que nos ubica totalmente. lo ubica totalmente. Y ustedes lo van a encontrar a veces así en cuadritos, como está aquí. Y a veces lo van a encontrar en las Biblias de estudio en prosa. Por ejemplo, acá viene linealmente, ¿ve? Así lineal. Del 1 al 14, el testimonio de Juan el Bautista. Estoy en el libro de Juan, el bosquejo. Después del 1 al 15, el Hijo de Dios. Y así ve que es lo mismo, pero lineal. Tenemos que tener nuestra mente abierta para poder ver las cosas desde diferentes ángulos y formas. Vemos la secuencia de sucesos. Estaba primero orando, no estaba leyendo la Biblia. Tuvo una visión y a partir de ahí buscó en la Biblia algo que lo respaldara. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿cuál es la solución? Más versículos. Banco de una pata, que si un banco estuviera solo una pata, o sea, solo un versículo, va a ser inestable. Sí, tiene que sostenerse. Tiene que sostenerse con más patas. De hecho, para la interpretación de la Biblia se dice que no se puede sostener una verdad en un solo pasaje. Correcto. Por más que esté en la misma Biblia y todo, pero no puedes sostener una verdad en un solo pasaje. Amén. Otras herramientas de contexto. Uno, aquí lo tengo en la filmina. Compare el mismo autor en otros libros del mismo autor. Cuando usted lea algo en un versículo, busque el mismo autor en otros libros a ver si está tratando de decir lo mismo. Ajá. Después, otra herramienta es compare autores diferentes en el mismo testamento. Está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, comparar a Juan con Lucas,
a Lucas y así, ¿verdad? Y a Pablo, y comparar entre ellos, a ver qué dicen, cuáles son sus ideas. Y la otra es comparar entre testamentos. Y por cierto, esta es la más usada por los del Nuevo Testamento, que siempre hacen enfoque en el Viejo Testamento, que dicen, ¿verdad? En el libro de Joel, y no está escrito, y siempre andan mencionando el Antiguo Testamento. De hecho, hay gente que dice que no les gusta predicar el Antiguo Testamento porque ya es algo pasado. Viejo pacto. Es un viejo pacto y no. La Biblia se sostiene toda. La Biblia se sostiene toda, pastor. Si no, entonces Pablo no hubiese. ¿Por qué Pablo mencionaba a Adán, a toda la historia? Pastor, me asusta demasiado cómo es posible que haya gente conocedora, como dijo la hermana Yadixa, cómo es posible que siendo conocedores de años ignoren que el tabernáculo es un símbolo, que el nacimiento de Cristo está desde el Génesis ilustrado, y todo este montón de escenas, ¿sí?, preciosas. Sí, dice que es un reflejo o una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? El antiguo pacto. Amén. Explique cómo Juan 9:39 y Juan 12:47 son como las dos caras de una moneda. A veces los versículos en el mismo libro son como las dos caras de una moneda. Miran a direcciones opuestas. Toda moneda tiene dos caras y la mayoría de tópicos tienen dos lados. Compara pasajes paralelos sobre un tópico, nos da una perspectiva equilibrada. El Evangelio de Juan presenta dos lados del tópico del juicio. Amén. ¿Qué acaba de decir? Acabamos de decir que una moneda normalmente tiene dos caras, que son contrarias. O sea, a veces parece que hay versículos que dicen una cosa y el otro lo contradice. Pero así como una moneda, a pesar de tener dos caras opuestas, sigue siendo una moneda, sigue siendo la Biblia. Así que aquí el libro ya nos confronta con preguntas muy difíciles y vamos a contestarlas. La primera pregunta que nos hace el libro es: explique cómo Juan 9:39 y Juan 12:47 son dos caras de una misma moneda. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 9:39, hermanos? ¿Podemos leerlo? Jesús dijo: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven sean cegados. Ajá. ¿Y qué dice Juan 12:47? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ok, entonces ¿qué dice uno y qué dice el otro? Uno habla de que va a juzgar y el otro que no. Y otro que va a curar al ciego y que va a cegar a los que ven, a los que no ven, pero a los que no ven van a ver, los que ven van a ver, se van a cegar. Y no es Ok, la hermana ya dice anda cerca. Uh-huh. ¿Quién más lo explica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Por qué se contradice? Pareciera que se contradice, pero no se contradice. Sí, pero no se contradice. Es abrir los ojos a la gente espiritual, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Y por los que ya están ciegos, pues sí, van a estar ciegos, ¿verdad? Y no. Ese es el juicio. Uh-huh. Ese es el juicio. Es un juicio. Si usted entiende el contexto, no solamente se centra en el versículo, va a recordarse entonces de que Jesús acaba de curar a un ciego. Sí. Y todo lo que pasó antes y todo lo que está pasando después. Usted se da cuenta, como dice la hermana Yadixa, que Jesús está hablando acerca de no solamente la vista física y carnal que acaba de curar, lo está hablando como un ejemplo, sino que también el juicio de él es espiritual y darnos vista a todos. Juan 9:39 destaca el aspecto de la iluminación espiritual y el discernimiento que viene a través de la fe en Jesús. Él vino para abrir los ojos de aquellos que estaban espiritualmente ciegos y permitirles ver la verdad. Es un juicio positivo. Juan 12:47 enfatiza la misión de Jesús en ofrecer salvación, de no condenar. Su deseo es que las personas escuchen sus palabras y las pongan en práctica para recibir vida eterna.
juntos, ahora sí, como una sola moneda. Estos dos versículos resaltan que la venida de Jesús tiene un propósito dual. Uno, traer la luz espiritual y ofrecer salvación. Esto refleja el amor y la misericordia de Dios, así como la importancia de responder a la invitación de Jesús con fe y obediencia. Práctica número 2. Explique cómo Mateo 12, 19, 20 y 21, 12, 13 son semejantes a las dos caras de la moneda. Porque parece que se está contradiciendo, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, el pasaje de Mateo 12, 19 describe una profecía del Antiguo Testamento, que es Isaías 42, del 1 al 4, correcto, como dice Yaritza, que se cumple en la persona de Jesús. Aquí se habla de la naturaleza compasiva y gentil de Jesús. No viene como un líder político o militar, sino como un siervo sufriente que trae justicia con compasión y no con violencia. Ahora, no es porque lo digo yo, porque aquí está escrito y eso es lo que yo pienso, no. Es porque estamos usando el contexto general de la Biblia. Si nosotros agarramos Isaías 42, del 1 al 4, vamos a leer. Dice, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, he aquí en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeante. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia a las costas. Esperarán su ley. Amén. Entonces, leyendo el contexto, podemos darnos cuenta primero que es una profecía y que está hablando acerca de dominar el mundo, reinar en el mundo, cumplir la profecía también de los descendientes de David. Y para hacer eso, él no va a necesitar ser un militar estratégico, ni pegar gritos, ni tirar bombas, ni hacer guerra. Él iba a lograr eso con amor, con paz, justo como se está cumpliendo el día de hoy, con aprendizaje, con Biblia, con amor. El contexto es totalmente diferente. Aquí se está enfocando la Biblia en el contexto dice que él iba a traer justicia a las naciones. Está hablando específicamente acerca de tomar dominio del gobierno mundial hasta que sea el día en que él gobierne a todas las naciones. ¿De qué está hablando? De eso específicamente. Ahora nos vamos al otro versículo. Dice, cuando Jesús entró al templo y comenzó a volcar mesas. Este pasaje describe el momento en que Jesús entra en el templo y lo purifica de las actividades comerciales que estaban teniendo lugar allí. Jesús está demostrando su autoridad y celo por la santidad del lugar de adoración, mostrando su desagrado por la corrupción espiritual. ¿Estaba Jesús entonces tratando de crear su gobierno mundial, su gobierno en ese acto? Es otra cosa totalmente distinta, no tiene que ver una cosa con la otra. Para tomar dominio de la tierra, Él va a hacerlo con paz, como hasta el momento lo ha hecho. Pero cuando se trata no del dominio del mundo, sino del respeto a la casa de Dios, Jesús volca mesas. Y aquí les voy a terminar con un mensaje, un pensamiento muy bonito que me puso el Señor. Cuando el Señor toma dominio de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro templo, nosotros somos los vigilantes de ese lugar, pero ya no es nuestro lugar, es del Señor. El día que el Señor vea que nosotros estamos comerciando, negociando o lo que sea, no tenga usted la menor duda de que el dueño de la casa va a llegar a volcar mesas y hacer todo lo que sea necesario para que su salvación no se pierda. Que el Señor me los bendiga. Amén. Hoy terminamos acá. Iba a empezar con la gramática, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Gramática. Ah, ya te digas. Ah, es